Bueno, a ver, ayer subí una gilipollez, un vídeo que me dio por grabar y resulta ser que mucha gente por privado me ha preguntado una cosa que bueno, a lo mejor fallo mío, ¿sabes? Porque la verdad es que luego escuchándome el vídeo, escucha, hostia, me trayó que te cagas, explico lo mismo una y otra vez. Y no expliqué esto de lo que son los distintos tipos, pues eso, de metabolismo, ¿vale? Los umbrales y para qué valen y qué aplicación pueden tener, porque la verdad es que en el culturismo, si lo entendemos como crecimiento muscular, estos umbrales pues tampoco dan mucha información, pero para la quema de grasa sí, o sea, para el culturismo es estética, entonces bueno, para estar definidos, digamos. Entonces, bueno, no expliqué qué son los umbrales y cuatro personas, creo, me lo han preguntado por privado y es muy largo de explicar, ¿sabes? Es un poco un coñazo. Entonces, bueno, otro vídeo. Espero que sea el último, o no, yo qué sé, porque la verborrea me gusta. Entonces, a ver cómo explicarlo. Eh, Esto tiene que ver con el consumo energético, ¿vale? Que está programado para el cuerpo. O sea, siempre hay que tener claro que siempre quemamos de los tres macronutrientes, siempre están abiertos las tres formas, o los tres depósitos, ¿vale? Siempre están abiertos, siempre estamos quemando grasa, hidratos de carbono y proteínas. La verdad es que la combustión de los aminoácidos y el autocanibalismo, digamos, proteico, no es común en situaciones normales. De hecho, suele ser un marcador de enfermedad o de desnutrición. No es algo común, pero bueno, siempre hay una pequeña cantidad que se aporta energía a través de los aminoácidos. En este caso sí, sobre todo de los que ingerimos, más que de los que están ya formando estructuras, ¿vale? O sea, destruir una estructura para crear energía es autocanibalismo y eso ya es una situación jodida para el cuerpo. Entonces, no suele llegar a eso. Pero sin embargo, con los hidratos de carbono y las grasas sí que juega mucho más. Entonces, en una actividad normal, cuando la intensidad es pequeña, bueno, la prueba con la que se hace es, bueno, tú te subes una bicicleta, al menos yo la hice así, es con una bicicleta, te ponen una cámara de gas, ¿no? Y respiras, y ven el consumo de oxígeno, la entrada y salida de oxígeno, y te miran las pulsaciones y tal. Entonces se ven los umbrales, sobre todo en ciclismo es importante, o en deportes de fondo, para ver en qué rangos de pulsaciones trabajar, porque la verdad es que la, la programación de un entrenamiento de culturismo es muy fácil. Tú vas allí, lo das todo hasta que partes y a tomar por culo. Pero bueno, en otros deportes es más complicada. Entonces tienen que mirar muchos más valores y mucha más historia, como es el ciclismo. Aunque yo creo que ese es el deporte que está todo más mirado al milímetro. Y los entrenamientos se hacen con pulsómetros y con rangos de pulsaciones y se miran estos puntos de inflexión, ¿no? En el consumo energético, que son los umbrales. Entonces, lo primero que consumimos son las grasas. A ver, también quiero aclarar que el cuerpo es una máquina de adaptación y se adapta a todo. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros comemos continuamente hidratos de carbono, se acostumbra a combustionar casi siempre hidratos de carbono, ¿vale? Pero esto no es nada bueno, ni es nada que deberíamos de hacer. De hecho, yo hago una pregunta, ¿vale? Para la gente que defiende esas dietas altas en hidratos de carbono. Cuando ya todos los depósitos de energía están llenos, todo el glucógeno hepático, el muscular, la sangre que puede haber en la cantidad de glucosa que puede haber en la sangre, cuando todo está lleno, si seguimos metiendo hidratos de carbono, ¿dónde van a parar? ¿Dónde van? ¿Qué hace la insulina con ellos? O sea, no los puede meter en el músculo porque ya está lleno, no los puede meter en el hígado. El cerebro puede consumir una cantidad X por tiempo, pero tampoco puede consumir lo que queramos. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, hay mecanismo de defensa, ¿no? El cuerpo puede sangrar la nariz para tener hemorragias y liberar glucosa de la sangre, se puede orinar glucosa y varias cosas, ¿no? Pero claro, en esta situación el cuerpo al final se habitúa y su combustible habitual pues puede ser el hidrato de carbono. Y esta gente al final acaba con resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 y tal, que es la puta enfermedad que hay hoy en día, junto con el cabrón del cáncer y con alguna cosilla más. Entonces, pero eso no es la situación normal del cuerpo y por eso las dietas altas en hidratos de carbono no son tan buenas tampoco. Entonces, bueno, a ver, que me voy, que hablo mucho. Entonces, tú te van aumentando la resistencia, ¿vale? La resistencia en la bicicleta, por ejemplo, y entonces va aumentando el consumo energético. El consumo energético va aumentando según las necesidades. Las pulsaciones o el consumo de oxígeno aumenta porque es necesario transportar más oxígeno a las células y porque es necesario eliminar más residuos. Por eso también aumentan las pulsaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Llega un momento, en torno al 60% más o menos, que hay un umbral. Un umbral, o sea, quiere decir, en la recta de consumo energético o de consumo de oxígeno, vamos a decir que son sinónimos, hay un punto de inflexión y ese es el primer umbral. Entonces se pasa de la combustión de grasas casi exclusivamente, allá se comienza a combustionar también glucógeno, ¿vale? Hidratos de carbono. En ese caso seguimos aumentando la resistencia, sigue subiendo las pulsaciones, el consumo de oxígeno, porque se sigue retirando cada vez más residuos, cuanto más grande es esto, y se llega a otro umbral, que ese es el umbral anaeróbico,
¿vale? Anaeróbico láctico. Anaeróbico significa en ausencia de oxígeno, y láctico, que se utiliza, produce ácido láctico, que se utiliza glucosa. Que son las series típicas de pesas de 40 segundos, etcétera, ¿no? Lo que es una carrera de 100 metros, tal. Y luego aquí ya hay muy poco margen para seguir incrementando la intensidad. Se puede seguir incrementando hasta el umbral anaeróbico aláctico, o sea, anaeróbico sin oxígeno y aláctico sin glucosa, que es ya el agotamiento, pues, de las reservas de fosfocreatina, que es 5 o 6 segundos de esfuerzo, y el ATP, que son 2 segundos, ¿vale? Y ya está. ¿Esto para qué vale? Bueno, vale para la quema de grasas. Por ejemplo, cardio en ayunas. ¿Es bueno o no es bueno tal? Bueno, pues aquí se puede aplicar. Si tú haces cardio de baja intensidad, te da igual hacerlo en ayunas o no, porque prácticamente vas a estar en quema de grasas. Punto. No hay mucho más que debatir. A la hora de la hipertrofia, a ver, cuando la producción de ácido láctico, el ácido láctico es un ácido que, bueno, encharca los músculos, por así decirlo. Eso genera acidosis metabólica, hace producir una serie de hormonas, esa acidosis hace que las células se rompan, etcétera. Y todo esto crea crecimiento, o sea, todo esto produce crecimiento muscular, ¿vale? De hecho, es la principal manera de producir crecimiento muscular, que sería el sistema anaeróbico láctico. Aunque verdaderamente en los gimnasios se ve poco utilizar este sistema, porque casi todo es el aláctico. O sea, las series de hoy en día son de 10 repeticiones para abajo. Pero bueno, prácticamente, como el crecimiento muscular se puede conseguir por muchas vías, ¿vale? Por acumulación de lactato, que eso sería por carga de estrés metabólico, por roce de las fibras, bueno, yo que sé, hay muchas maneras, ¿no? Entonces, hacer series de 3 repeticiones a tope crea crecimiento muscular, aunque más de los tendones y estructuras de sostén, y la otra crea más hipertrofia como tal. Por eso los corredores de 100 metros tan fuertes, los cabrones, es que están fuertes y no llegan al fallo muscular, porque no es necesario llegar al fallo muscular. Simplemente en sus entrenamientos las células se contraen todo lo rápido y fuerte que pueden y producen ácido láctico, ¿vale? Entonces, bueno, el saber los umbrales, pues vale para esto, para saber cómo entrenar, cómo no entrenar, tal. Por eso hay muchas veces que la gente intenta congestionar cuando está en dietas cetogénicas y no es capaz, pues porque si no tiene glucógeno no hay producción de lactato. Entonces, bueno, la congestión es mucho menor. Sí que notarán la típica congestión ligera de que tienen más sangre en el músculo, pero no la quemazón del ácido láctico quemando la zona en concreto, ¿vale? Entonces, bueno, pues se deducen de esto muchas cosas, que no es necesario llegar al fallo para crecimiento muscular, que no es necesario... o sea, que las dietas cetogénicas son perjudiciales para el crecimiento muscular, y aquí es donde voy, ¿vale? No se puede defender una dieta ni muy rica en hidratos, ni sin hidratos, ni muy rica en grasa, ni sin grasa, que todos los extremos son malos, cojones, que todos los extremos son malos. Y entonces hay que tener un poco de... ser un poco más, pues, intermedio, ¿vale? Entonces ya te digo, la hipertrofia se consigue de muchas formas y una de ellas con acumulación de ácido láctico. De hecho, creo que es la principal, ¿vale? Pero bueno, que todo esto, a ver, son cosas que se explican, pero que ya se hacen sin saber qué se están haciendo. Es decir, una serie de pesas de 10, 12, 15, boom, la última acabas una serie larga, notas mucho dolor, boom, ya sé lo que has hecho toda la vida. Es como lo de la ruta metabólica del crecimiento del mTOR, que toda la vida se ha hecho, ¿no? Pero nunca se ha sabido explicar por qué funcionan esas cosas. Pues bueno, ahora con lo de la ruta del mTOR se sabe, ¿no? Que si concentraciones altas de leucina, de insulina o de calorías provocan crecimiento muscular en los mamíferos. Bueno, eso se viene haciendo desde los 60 sin llamarlo mTOR, pero bueno, hoy en día pues se ha descubierto eso. Entonces, bueno, digo todo esto porque me han preguntado por privado y tal, y también quiero aclarar una cosa, a ver, están criticando a una persona que dijo una cosa que no fue muy acertada y tal en un seminario, pero yo creo que no os dais cuenta que en un seminario se habla, y se habla rápido, y se habla para casos concretos. Por ejemplo, cardio en ayunas. Pues yo cardio en ayunas no suelo hacer, pero claro, si me dices, ¿pero lo harías? Digo, hostia, pues cardio en ayunas, te puedes levantar en ayunas, ponerte 6 unidades de Novo Rapid, irte a hacer cardio, la bajada de glucosa va a hacer que produzcas más cantidad de hormona de crecimiento, de catecolaminas, vas a quemar más grasa, producir hormona de crecimiento, bueno, pues tiene ciertos beneficios. Pero eso no significa, unas veces me preguntaréis si estoy a favor de cardio en ayunas y te diré que no, y otras veces a lo mejor que sí. Es decir, que yo creo que todo se dice siempre en función a algo, pero sin ahondar en ese algo. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que no, yo creo que ni que machacar a nadie, porque yo creo, estoy viendo por ahí cosas que la gente se está pasando un poco, ¿sabéis? Que cuando se habla rápido se dicen cosas y no se especifica por qué se ha dicho, pero seguro que detrás hay un motivo por el que se dice. Entonces, bueno, solamente eso. Así que nada, feliz Nochevieja y todo ese rollo.